Y Jesús Sí. se puso en pie y alzó su voz. Así es que usted tiene que leer los textos. Los textos tienen que leerlos como están. Si alguno tiene sed, esa fue mi devocional esta mañana. Si alguno tiene sed, ¿y por qué gritó? Porque era la fiesta. Había bulla de animales, de una cantidad de gente, miles de personas habían llegado, tenía que gritar, no tenía micrófono. Entonces, cuando usted lea los textos, los lee como están escritos. Por ejemplo, el texto le dijeron a los hermanos, ¿por qué vete y vaya a Judea y hágase mostrar? Pero ¿cómo dice el texto? Pero ¿cómo le dijeron? ¡Salga de acá! Si quiere reconocer. No quiere, hermano, con todo el respeto, si usted quiere darse a conocer en Judea, vete y sal. Hicieron los textos. Los textos los lees como está. ¿Estamos listos? Y ya. ¿Listos? En Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vuelvo y lo leo para el ejercicio de los que hicimos el taller de meditación, de exégesis contemplativa. ¿Cómo leer un texto de estos? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Tres palabras que insisten. ¿Cuáles? Toda. Métale, toda. Es con todo. Podría sacarle un título que dice, orando con toda. Ahí ya le sale. Porque no olviden que un tema se saca de lo que se repite. Esos son principios para uno sacar un tema de un texto. Pero haciendo el ejercicio que hicimos todos nosotros, ¿cuál sería, diríamos, la pregunta básica para entrarle a la interpretación de este texto? ¿Cómo le entramos a este texto esta noche que nos dé una base sobre cómo orar esta noche? Para que nos alimente la oración. ¿Qué pregunta le haríamos que nos ayude a entrar? ¿Cuándo debemos orar? ¿En qué momento debemos orar? Esa es una muy buena. ¿Cuándo debemos orar? Pero busquemos otras. ¿En qué, cómo, cuándo y dónde? A ver, ¿cuál nos ayuda mejor para entrar en el texto? ¿Cómo? ¿Cómo debemos orar? Buenísima. ¿Cómo debemos orar? Entonces, ¿cómo nos responde el texto para entrarle hacia la interpretación del texto? ¿Qué haremos acá? Pero no olviden que este es un versículo que está dentro de ¿qué? Dentro de un contexto. Si yo cojo el versículo 18 y lo predico, lo puedo leer y predicar muy bien ahí, pero tengo que ser fiel en qué contexto Pablo está hablando este texto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué dijimos del contexto? El lugar. Lo que hay antes y después. ¿Qué estuvo hablando Pablo que nos ayude a nosotros esta noche como una agenda para orar, que nos diga cómo orar? Pablo está hablando y está enfatizando en el capítulo 5 y el capítulo 6 una temática central. La temática central está hablando
versículo 21 del 5 y el 6, todo lo trabaja una palabra, ¿y es cuál? ¿De qué habla el 6? Si ahí por encimita, toda la temática es ¿qué? Someteos unos a O sujeción. Sujeción. 5:21. Someteos. Capítulo 6. Hijos, obedeced. Amos, sométase. Obedezcan. Toda la temática del capítulo 5, prácticamente 6, está hablando de sujeción. Y el capítulo 6 arranca hablando de quiénes. Hijos, obedeced. Y después habla de que sujetes en el amo, sujetes en acá. Entonces, primer principio para orar. ¿Cuál es el primer principio para orar? Usted no puede orar si está ¿en qué? En rebelión. Porque Efesios 6 es una temática que habla a partir del 10 en adelante. ¿De qué está hablando la temática del 10 en adelante? Cojan la Biblia, ábrela y me ayuda, mira después tu Biblia. Guerra espiritual. ¿De qué está hablando? ¿Quién necesita Biblia? De guerra espiritual. ¿De qué está hablando? De guerra espiritual. Dice, porque no tenemos ¿qué? Lucha contra qué? Contra sangre y carne. ¿Cuál fue la propuesta diabólica desde un principio? ¿Cuál fue la propuesta diabólica desde un principio de Adán y Eva? ¿Cuál fue? Rebélese a la autoridad establecida. Rebélese a la autoridad establecida por Dios. Muchas de las oraciones hoy en día no tienen fuerza, ni hay una autoridad espiritual, porque el auditorio que está orando está en desobediencia. Los hijos rebelados contra los padres, no nos sometemos a las autoridades espirituales establecidas, hay una rebelión, y entonces decimos, vamos a orar para someter al diablo. Y el diablo que dice, usted está trabajando conmigo, es que ustedes son compañeros míos, somos socios. No es que ustedes hablan de rebelión de la autoridad. Entonces usted no puede tener autoridad espiritual. Primer principio para interpretar este versículo. Oren, ¿cómo? Primero, sometiéndome a la autoridad espiritual. Primer principio. Pero es muy complicado en reuniones de oración. Dicen, vamos a orar. Pero resulta que son 2 o 3 o son 5 que están reunidos, pero entre ellos hay murmuración, hay crítica, hay odio, hay división. Este es el grupo mejor, estamos atacando a eso. ¿Usted cree que eso va a tener? El diablo está feliz en esa reunión de oración. Dice, hermanos, que estoy orando como colegas. Somos colegas todos, porque todos ahí estamos en rebelión. Y no nos sometemos el uno con el otro. Entonces dice, someteos los unos con los otros, y habla de todo el sometimiento. Primer principio. Segundo principio para orar. Cuando Pablo está hablando, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, y todo lo que le está hablando ahí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la oración? ¿Cómo? Que la oración es ¿qué? Ya lo dijimos, la oración es ¿qué? Entrarnos a un territorio espiritual. Yo necesito tener discernimiento espiritual. Muchas de las oraciones que hacemos ni entendemos de que hay una operación diabólica en lo que está sucediendo.
Y no es que veamos demonios en toda parte, pero hay una realidad, es que en el contexto de la oración que Pablo habla, es el oren en todo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Y la lucha no es contra sangre y carne. Entonces, cuando entramos a orar, entramos en el territorio, a guerrear en el territorio de las tinieblas. Y es una guerra espiritual la que confrontamos. Muchas personas oran descontextualizados de esto, ni saben qué está pasando. Y llegan y lo que hacen es dormir todo el tiempo en la oración. No saben que es la guerra espiritual. Y si hay algo que hay que discernir es la operación diabólica en lo que está sucediendo en el auditorio, en la casa, en lo que está sucediendo acá. Señor, dale discernimiento. Y eso era lo que tenía Pablo y tenían todos estos guerreros de oración. Ellos sabían cuándo era una voz diabólica aquí la que estaba actuando. Una mujer le está diciendo a Pablo, creo que estos son hijos de Dios, algo así, son enviados y... Está correcto, el mensaje está correcto. La fuente no es correcta. ¿Cómo yo discierno el mensaje correcto y la fuente incorrecta? Y dice, de una vez, silenció. Y muchas veces actuaban con Jesús. ¿Cómo discernir? Segundo principio, primer principio, sujeción. Segundo principio, discerniendo el mundo espiritual que vamos a orar. Y tercero, que lo vamos a hacer rapidito porque vamos a orar, haciendo uso de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Tercer principio en la oración, haga uso de las armas espirituales que el Señor le ha dado para que esa oración que nos habla acá, cómo orar, sea una oración efectiva, un tiempo de oración efectivo con las armas que debía de usar. Muchas de las oraciones en las iglesias o cuando uno ha orado tantas veces ha sido pérdida de tiempo porque no oró correctamente con las armas espirituales apropiadas que tenía que usar. Entonces, ¿qué armas? Solamente mencionamos 2 o 3 que hay que orar como el Señor nos manda. 1, versículo 13. La oración es enfrentar los días malos. La guerra espiritual se enfrenta en los días malos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay momentos en los cuales estamos enfrentando el día malo. Una enfermedad, una crisis, un problema matrimonial, una situación de un diagnóstico, una situación terrible que se nos vino, un día malo. ¿Cómo oro en el día malo? Entonces, me agarro de las armas espirituales y lo primero que me dice es, resista. Someteos a Dios, dice Santiago, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Lo primero que hay que hacer es resistir, pero primero teniendo en cuenta la primera, sometiendo. 2, yo tengo que saber a quién resisto, porque de pronto resistiendo a la señora o el hijo, no era la señora hombre, era el demonio, eran las fuerzas espirituales que están operando ahí. Resistan. Hay momentos en los cuales uno sabe que alguien está frente a un territorio diabólico y en ese momento hay que someterme y resistirlo. Resistir al diablo es una palabra de autoridad que uno usa para resistirlo. Y hay que usar el arma de versículo 16. ¿Cuál es el arma aquí tremenda de un soldado que debe de usar? El escudo de la fe. ¿Para qué? Apagar los dardos de fuego del maligno. Ustedes han visto las películas antiguas, ¿cierto? Que cómo mandaban todas esas flechas con candela. Para en la primera parte de la guerra que se daba eran flechas con candela. Y son dardos que nos entran de duda
dardos en la salud, en la economía, en cualquier área nos llega un dardo. Y el dardo puede herir como puede matar. O puede acabar. Entonces use el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe está fundamentado ¿en qué? En la palabra que usted cree, en la palabra que usted proclama, en la palabra de verdad que el Señor usó. Escrito está, pero dice que es una palabra de verdad. Porque hay gente que dice, no, recita palabra diestra y siniestra. No me digo, es una palabra de verdad. Palabra sustentada, palabra revelada. No es cualquier palabra la que el diablo huye, porque también el diablo conoce Biblia y la descontextualiza y la saca de los contextos. Y eso no nos dedicamos. Entonces, ahora sí, dice, oren en todo tiempo. ¿Cómo voy a orar en todo tiempo? Me someto. ¿Qué más? Chequeo si estoy en sometimiento a la palabra del Señor y a las autoridades. 2, voy a discernir qué es el mundo espiritual que voy a enfrentar. ¿Cómo voy a orar? ¿Qué tengo que enfrentar en este momento? ¿Cuáles son las operaciones diabólicas que están trabajando en mi vida, en mi hogar, en la ciudad, en el país? Tengo que discernir. 3, resista. 4, haga uso de las armas espirituales que el Señor le ha dado. La fe sustentada en la palabra de verdad que usted cree. Y por último, Pablo dice, al orar en todo tiempo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sabe por qué tantos predicadores hoy en día son sin fuerza, sin poder espiritual, sin autoridad? Bueno, uno tiene sus problemas de sujeción y algunos no están puestos por Dios, sino que están puestos por hombres, no tienen autoridad espiritual. Pero muchos del fracaso ministerial hoy en día es porque los predicadores hoy en día no tienen un grupo que ora por ellos, para que cuando hablen tengan palabra de autoridad, de discernimiento, de revelación, de consejo y palabra que venga de Dios. Muchos de los predicadores están solos y no hay quien ore por ellos. Entonces se paran al frente y lo que hace el auditorio es que pues criticarlos. No, este tipo como predica aburrido, no tiene unción, no tiene fuerza, pero muchos de ellos es que no les respaldan en oración y caen muchas veces bajo las fuerzas del enemigo y les acaban los ministerios. Entonces Pablo dice, oren por mí, porque esto es una guerra espiritual que estamos enfrentando aquí todos. Entonces, si notan, un pequeño ejercicio aplicado de lo que es la observación, la meditación, las preguntas, la contextualización, que nos ayuda a ver un versículo dentro del contexto y cómo aplicarlo nosotros en la guerra espiritual y en la oración. ¿Qué les pareció? A ver, repita los puntos. El ejercicio. Sometimiento. 2. Discernimiento. Resista. Muy bueno, es otra versión. ¿Cuál es la otra? Use las armas y la palabra. La palabra sustentada, y oremos por los que nos ministran la palabra del Señor. Entonces vamos a orar un segundito, después ya le pido a Winston que venga para irnos a ir en oración. Vamos a orar.